traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Hoy es la última lección sobre el libro del profeta Ezequiel. En la lección anterior estuvimos viendo los capítulos 33 al 37. Capítulo 33 lo titulaba Repetición de verdades y vaciedades. Repetición de verdades por parte de Dios, en el sentido de la figura de la atalaya, la importancia que tiene esa figura para una ciudad, y luego también cómo el justo cabe la posibilidad de que se desvíe, el que anda rectamente cabe la posibilidad de que se tuerza, y el que está andando de forma torcida cabe la posibilidad de que se convierta. Entonces es una llamada de atención tanto al que está andando bien para que persevere, como para el que está andando mal para que cambie y se convierta. Y luego veíamos en el capítulo 34 pastores depredadores. Son los gobernantes de Israel que se han convertido en una verdadera amenaza, en un peligro para el pueblo, porque lo que están haciendo es, en vez de cuidarlo y de dirigirlo, es aprovecharse del pueblo. Y en contraste, Dios va a levantar un pastor, que es un pastor que va a apacentar a la nación, y se le llama David. Entonces es la figura que anuncia al verdadero pastor, que luego Jesús mismo en Juan, en el capítulo 10, se designa a sí mismo con ese nombre. Luego veíamos en el capítulo 35 la palabra contra Edom, el monte que va a quedar asolado en razón de la alegría que Edom ha tenido por causa de la caída de Jerusalén. Y en contraste, en el capítulo 36 veíamos los montes recuperados, los montes de la tierra de Israel que habían caído bajo el poder del enemigo, van a ser recuperados otra vez, y Israel va a habitar en ellos. Y no solamente eso, sino que Dios va a hacer una obra, aparte del retorno físico de la nación a su tierra, va a haber también una obra interior, una obra de salvación, una obra espiritual, que Dios va a cambiar sus corazones, de un corazón, un corazón de piedra en un corazón de carne. Y eso por motivo de que Dios va a vindicar, quiere vindicar su nombre, que ha quedado profanado, ha quedado en entredicho a causa del mal testimonio que Israel ha dado entre las naciones. Y luego terminábamos con el capítulo 37, titulado Resurrección y Reunificación. Resurrección en el sentido de que la nación estaba muerta, como indica la visión que el profeta tuvo de un valle lleno de huesos secos, y entonces cómo esos huesos, ante la palabra profética y también el espíritu que viene sobre ellos, van a revivir y van a convertirse de un montón de huesos, van a convertirse en un ejército. Y otra vez se vuelve ahí a reincidir en que esa obra no solamente tiene que ver con algo físico, sino también con algo interior, con algo espiritual que Dios va a hacer dentro de ellos, un cambio de corazón. Y en la otra parte del capítulo 37 tiene que ver con la reunificación de Israel. Fue un reino dividido desde la muerte de Salomón, quedó dividido, y luego el reino del norte fue deportado a Siria. El reino del sur siguió todavía durante un tiempo más, pero también fueron llevados a Babilonia. Pero la palabra profética aquí es que Dios reunifica a Israel y lo reunifica en la tierra de Israel. Y así es como llegamos entonces a los últimos capítulos de este libro. Estamos ahora en los capítulos 38 y 39, que los he titulado Ataque Final. Es el ataque final porque después del capítulo 36
cuando se produce esa obra de Dios, transformándolos interiormente y las bendiciones que vienen sobre ellos, sobre la nación en conjunto, entonces podríamos pensar, bueno, aquí estamos ya ante lo último, ya no va a haber más peligro, ya no va a haber más amenazas, pero hay una amenaza, hay un peligro, hay un ataque que está todavía por hacerse y es precisamente el que describe los capítulos 38 y 39. Allí tenemos, vamos a empezar en el versículo 1, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Aquí la diferencia está en que mientras en los capítulos anteriores y también en el libro de Jeremías el peligro viene, la amenaza viene de una nación, que es Babilonia, ahora aquí este ataque no es solamente de una nación, sino de una confederación de naciones, de una unión de naciones. Y es interesante ver la procedencia de estas naciones. Si vamos un momentito al libro del Génesis, al capítulo 10 y versículo 2, dice, está mencionando a los hijos de Noé y a sus descendientes. Entonces en 10.2 dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Bueno, aquí hay 4 nombres en este capítulo, estos 2 versículos que he leído, que aparecen en el capítulo 38 de Ezequiel, que son los siguientes, Gomer, Magog, Mesec y en el versículo 3, Togarma. Si vamos un momentito al manual y miramos el mapa de la página 12, entonces podemos situar dónde estaban estos pueblos que aquí se están mencionando. En la página 12 tenemos ahí, y los que tenéis el mapa en colores, veis en color naranja en la parte europea, encima del Mar Negro y encima del Mar Caspio, 2 nombres, Gomer y Magog. Los tenéis ubicados. Debajo, en el Cáucaso, tenemos a Mesec y debajo tenemos a Togarma. Así que estos son los 4 nombres, son descendientes de Jafet, entonces que son pueblos que vienen de arriba, vienen de la parte septentrional de la tierra de Israel para atacar a Israel. No son los únicos, sino que también en esos versículos del capítulo 38 aparecen otros 2 nombres que son Cus y Fut. Cus y Fut. Si nos quedamos aquí otra vez con Génesis 10 y vamos al versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Bueno, son fácilmente identificables. Cus es el nombre para Etiopía, el nombre antiguo para Etiopía. Etiopía está debajo de Egipto y de hecho si veis en el mapa, en la porción de África, abajo del todo el último nombre que aparece es precisamente Cus, que es donde actualmente está situada Etiopía. Mizraim es el nombre para Egipto, el nombre original, pero no está metido dentro de estos pueblos que van a atacar a Israel. El otro pueblo que sí está mencionado es Fut, que lo tenemos
arriba al norte de África, ¿lo veis ahí? Corresponde aproximadamente a lo que hoy sería Libia, algo así. Entonces, son hijos de Jafet y descendientes de Cam, entonces los que vienen preparados para la guerra, para atacar a Israel. Y están mandados por Gog. Gog es, aquí en el Antiguo Testamento no aparece en ninguna otra parte más que aquí en estos capítulos 38 y 39. ¿Cuál es la razón del ataque? ¿Por qué están atacando? Pues dos razones. En primer lugar, la codicia de apoderarse de la tierra y de todo lo que hay en ella, y la indefensión humana que Israel tiene. Allí lo tenemos en el versículo 10, estamos en el capítulo 38, 10, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Así que estas son las dos razones, es apoderarse de todo lo que pueda y teniendo en cuenta la ventaja de decir es una tierra indefensa, gentes que están tranquilas, que están confiadas, por lo tanto el ataque va a tener éxito. La envergadura de este ataque es muy grande, es decir, hay una multitud, es un ejército muy, muy numeroso el que viene en contra. Versículo 15, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. No solamente es numeroso, sino que también es muy poderoso, tiene muchas armas, está muy bien equipado. El origen del ataque es Gog, este dirigente, este jefe que está aquí mencionado, como dice en el versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Viene de ahí, viene de la idea perversa, maligna de este personaje entonces para realizar eso. Pero no es el único origen, porque sorprendentemente, fíjate lo que dice el versículo 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra. Fíjate el verbo que se emplea aquí. Te traeré. Dios está diciendo, soy yo el que voy a hacer que tú vengas. Tú has ideado, de ti ha surgido esta iniciativa, pero no solamente de ti. Yo también tengo un propósito en todo esto y voy a hacer que tú vengas en este ataque. Es una vez más aquí lo que vemos es la soberanía de Dios, cómo los planes y los propósitos humanos Dios los está usando para un fin que Él tiene. Además, en este versículo 16 se nos dice el tiempo cuando esto va a suceder. Dice ahí, será al cabo de los días, es decir, en los últimos días, en los últimos tiempos, es cuando va a suceder. Este ataque, aunque pareciera que es un ejército tan poderoso y tan grande contra una nación que está indefensa, sin embargo, va a terminar en la derrota aplastante de todos los atacantes. ¿Por qué? ¿Porque el pueblo de Israel es muy fuerte? No, porque va a haber una intervención sobrenatural de Dios que va a derrotar totalmente al enemigo. Versículo 19,
porque he hablado en mi celo y en el furor de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Así que no hay duda de que es Dios mismo el que está interviniendo, empleando los elementos naturales para derrotar al enemigo. Aquí se habla de un terremoto que va a ocurrir cuando dice habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, un gran terremoto que lógicamente eso lo que va a hacer es romper totalmente toda la cohesión, la fuerza, la unidad de los que vienen a pelear allí. Y luego también Dios va a emplear otros medios, como vemos al final del versículo 22, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Impetuosa lluvia es lo que Dios empleó en el caso de Jueces, capítulo 5, cuando Débora manda a Barak que se ponga al frente de Israel para pelear contra el ejército cananeo, que tiene muchos carros herrados y por lo tanto tiene una superioridad militar muy grande respecto a Israel. Pero va a haber precisamente una lluvia torrencial que va a atascar totalmente los carros de los cananeos, que los van a hacer inservibles, lo cual va a facilitar la victoria de Israel. Y luego piedras de granizo, fuego y azufre. Piedras de granizo es lo que también vemos en el libro de Josué, en determinada batalla, que Dios también hizo caer granizo muy grande entonces y acabó con el ejército enemigo. El propósito último del ataque, lo que va a tener como consecuencia final, es la gloria de Dios. Dios va a glorificar, va a engrandecer su nombre. Lo tenemos allí en el versículo 23. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. ¿Quién es el jefe de este ataque que se llama Gog? Tenemos allí en el versículo 17 una referencia velada a quién puede ser. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Así que Dios está diciendo aquí que hay una referencia a él, a Gog, en los antiguos profetas, pero como he dicho antes, por nombre no aparece en ningún sitio. Solamente podemos deducir por algunos pasajes que posiblemente se esté refiriendo a esta ocasión. Por ejemplo, en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3 y versículo 9, porque aquí también se está proclamando una guerra, se está levantando una guerra. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Así que de nuevo aquí tenemos a un ejército enemigo muy poderoso que viene contra la tierra de Israel para atacarla. Y allí es donde Dios mismo también va a intervenir a favor de Israel. Es posible que Joel
esté refiriéndose a lo mismo que Ezequiel se está refiriendo ahí en ese texto. Y como Joel es anterior, es más antiguo que Ezequiel, por lo tanto cuadra lo que aquí dice, de quien hablé yo, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel. Cuadra entonces que aquí se esté refiriendo a este ataque e implícitamente a este personaje también. Y luego tendríamos el Salmo 124, es un salmo de David. David, evidentemente, es mucho más antiguo que Ezequiel, y es un salmo en el que David está reconociendo y dando gracias a Dios por su intervención, porque de no haber sido por esa intervención, sus enemigos los habían devorado totalmente. A no haber estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado el Señor por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Es posible que David se esté refiriendo aquí a los filisteos, cuando él asciende al trono de Israel y entonces vienen a buscarlo, es decir, vienen a por él, vienen para tratar de derribarlo, pero puede ser que también aquí David se esté refiriendo a algo mucho más grande, de mayor peligro y envergadura, que viene en el futuro contra la nación. Y ahí es donde está en el versículo 6, bendito sea el Señor que no nos dio por presa a los dientes de ellos, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ya digo, es un salmo que cuadra perfectamente con lo que aquí en el capítulo 38 estamos viendo en cuanto a ese ataque y también la liberación sobrenatural, milagrosa de Dios. El capítulo 39 de Ezequiel termina con una declaración sobre el estado del pueblo de Dios, cuál va a ser después de este ataque, versículo 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Así que es la bendición de Dios sobre su pueblo, en contraste con cómo acaba Gog y todo su ejército. Versículo 11, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán Valle de Amón Gog, que significa multitud de Gog. Así que va a haber un territorio en Israel que va a ser un enorme cementerio de todo este ejército enemigo que ha venido para destruirlos. Dije antes que el nombre de Gog no aparece en ninguna parte, salvo aquí, del Antiguo Testamento, pero sí aparece en el Nuevo Testamento, y cuando vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 20 y versículo 7, Apocalipsis 20, 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que evidentemente hay un paralelismo entre el pasaje de Ezequiel 38-39 y aquí de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, otra vez, es un ejército comandado por este personaje, un número de combatientes que es, dice, como la arena del mar, es decir, es muy fuerte, es muy poderoso,
y atacan a la ciudad de Dios. Y el resultado es que hay una intervención sobrenatural de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. Algo similar entonces a lo que vemos allí en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Y ahora avanzamos entonces a los capítulos finales de este libro, los capítulos 40 al 48. Dijimos que el libro de Ezequiel comienza con una visión, capítulo 1, la visión que el profeta tiene de la semejanza de la gloria de Dios, así es como comienza el libro, y el libro va a terminar con otra visión de la ciudad de Dios y Dios morando en ella. En ese sentido también hay otro paralelismo con Apocalipsis, porque Apocalipsis se abre, capítulo 1, con una visión del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús, en su gloria, y en el capítulo 4 con una visión del trono de Dios, así es como comienza el Apocalipsis, y luego termina, capítulos 21 y 22, con la visión de la gloria de Dios en la Nueva Jerusalén, es decir, Dios morando por toda la eternidad en medio de su pueblo. Ahora, como dije la semana pasada, y me parece que lo dije también en otra ocasión, estamos ante uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia. En primer lugar, son difíciles de leer, son difíciles de hacerte una idea de lo que el profeta está describiendo y, en mi opinión, más difíciles todavía son de interpretar, de entender el cumplimiento de lo que se está refiriendo aquí en estos capítulos. Y aquí es donde tenemos que echar mano de lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:9, de que nuestro conocimiento es poco. Espérate, ¿cómo era? Se me ha olvidado exactamente el término que él emplea. Vamos un momentito allí. 1 Corintios 13:9. Sí, porque en parte conocemos. Ahí está. Porque en parte conocemos. Y efectivamente, en parte conocemos y no podemos pretender abarcarlo todo y tenemos que ser humildes y tenemos que ser comedidos, no llegar a conclusiones precipitadas y no forzar interpretaciones para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, sino que si llega un momento en que no entendemos las cosas, pues es decir, Señor, un día entenderemos, un día entenderemos. A lo mejor aquí, mientras estemos aquí abajo, nunca vamos a entender, o puede ser que vayamos aumentando nuestro conocimiento y algunas cosas las veamos más claras, pero si no es así, pues podemos quedarnos y decir, Señor, tú sabes, y un día también nos harás saber a nosotros lo que querías decir con algunas de las cosas que hay ahí escritas. Hay varias interpretaciones que se pueden hacer sobre el cumplimiento de lo que Ezequiel escribe en los capítulos estos del 40 al 48. Una interpretación, que esos capítulos se cumplieron cuando se produjo el retorno de los judíos a su tierra después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Entonces ellos vinieron, construyeron el templo, construyeron los muros de la ciudad, evidentemente todo eso llevó años y años, pero al final lo terminaron. Esa podía ser una interpretación. Ezequiel lo que está ahí anunciando es precisamente que se va a producir entonces esa reconstrucción otra vez del templo y de Jerusalén que había quedado devastada, etc.
Lo que pasa es que esa interpretación, que puede ser decir, ya está, solucionado, fácil, pero hay cosas en estos capítulos que no cuadran totalmente con eso. Por ejemplo, lo que Ezequiel describe en el capítulo 47 sobre el río, el manantial de agua que nace de la ciudad del templo en Jerusalén y se convierte rápidamente en una corriente muy, muy grande de agua, evidentemente eso no pasó, no sucedió ni ha sucedido. Y luego la repartición de la tierra, que está hecha de acuerdo, luego veremos un mapa que tenemos ahí en Ezequiel, que está hecha de acuerdo a unas franjas totalmente paralelas y una división en la que cada tribu recibe una porción igual de tierra que las demás, eso tampoco se produjo cuando ellos regresaron a Israel. Incluso cuando los macabeos derrotan a los sirios que han estado gobernando la tierra de Israel durante tiempo, y en el siglo II se produce la rebelión de los macabeos y van a lograr la independencia nacional que se había perdido cuando fueron deportados a Babilonia, ni siquiera en ese tiempo esos detalles de Ezequiel se pueden aplicar acerca del río, de la repartición de la tierra, de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo, porque esa independencia nacional se va a perder. Van a venir los romanos en el siglo I a.C. y se van a apoderar otra vez del territorio de ellos y por lo tanto todo aquello que habían ganado lo vuelven a perder. Otra interpretación es que esto va a cumplirse cuando los judíos, ahora que ya están viviendo en la tierra de Israel y por tanto se han cumplido las profecías de ese regreso de los 4 rincones de la tierra, cuando ellos reconstruyan el templo, el tercer templo, el primer templo fue el de Salomón, destruido por los babilonios, el segundo templo fue el que construyó Zorobabel y todos los que regresaron de Babilonia, destruido por los romanos en el año 70, y entonces está por ver todavía la construcción del tercer templo. Y sobre esto hay un montón de cábalas y de especulaciones y de dichos, de que si ya están todas las piedras cortadas, todas las diseños, según el libro de Ezequiel, lo tienen todo escondido en algún sitio secreto y en un momento determinado, pues entonces se van a poner a reconstruirlo. Según algunos, esto sería el cumplimiento de lo que aquí Ezequiel está diciendo. Vuelta a los sacrificios, el sacerdocio, es decir, otra vez volver a todo lo del Antiguo Testamento. Pero esto significaría que Dios vuelve al antiguo pacto. Y el antiguo pacto ha quedado caducado, ha quedado obsoleto, porque el nuevo pacto lo ha sustituido. Y es Dios, precisamente, el que ha impulsado ese nuevo pacto, porque el antiguo pacto era solamente una sombra, una figura, nada más muy pobre, del nuevo pacto del cual Jesucristo es el mediador. Pero esta interpretación de lo del tercer templo y la vuelta a los sacrificios y demás significaría entonces que Dios está aprobando, que Dios está dando por bueno todo ese sistema que se ha demostrado que es ineficaz, porque la sangre de los animales no puede quitar los pecados y por eso era simplemente un símbolo de la sangre del verdadero Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Así que esta interpretación no cuadra
no solamente ya con el libro de Ezequiel, sino no cuadra con el mensaje total de lo que la Biblia tiene que decir. Una tercera sí, interpretación es que su cumplimiento se efectúa espiritualmente en la Iglesia. La Iglesia es el Israel de Dios, compuesta de judíos que han creído en Jesús y de gentiles que han creído en Jesús. Eso es el Israel de Dios, y entonces en esa Iglesia es donde se cumple espiritualmente lo que Ezequiel está diciendo aquí. El templo es un templo espiritual, una casa espiritual formada por los creyentes. Los sacrificios son sacrificios espirituales, son los sacrificios de alabanza, de acción de gracias. Así es, entonces, como se interpreta. Las 12 tribus, de las que se habla en los capítulos 47 y 48, serían el pueblo de Dios en su conjunto. De tal manera que hay muchos cristianos a lo largo de todos los siglos que han sido proclives a entenderlo de esta manera, de que todos estos capítulos hay que entenderlos de manera espiritual, aplicados entonces a la Iglesia. Hay una cuarta interpretación, y no quiero liaros demasiado, pero quiero que veamos todo el panorama o una parte del panorama de interpretaciones que hay. Es que su cumplimiento se efectuará en la Nueva Jerusalén, allí según Apocalipsis 21 y 22. Lo que pasa es que otra vez volvemos a lo mismo. Allí están los sacrificios y está el sacerdocio que viene de la línea de Aarón, que eso no concuerda con lo que se nos enseña en el Nuevo Testamento acerca de ese sacerdocio que ha quedado obsoleto y esos sacrificios también obsoletos. Además, en Ezequiel tenemos que hay templo y en la Nueva Jerusalén no hay templo. No hay templo. Dios, dice, es el templo de ella. Y otra interpretación más es que, como dije cuando empezamos con los profetas, la introducción a los profetas, dije que hay profecías que tienen un doble cumplimiento. Un cumplimiento cercano y parcial y otro cumplimiento lejano y total. Entonces, hay partes de la profecía de Ezequiel que tienen el cumplimiento cercano y parcial. Cuando ellos regresan, reconstruyen el templo, etcétera, pero luego hay otras partes en cuanto a la grandeza, en cuanto a la gloria y demás, que eso está precisamente por cumplirse en la Nueva Jerusalén, en la nueva creación que Dios hará. Yo casi me inclino por esta manera de entender las cosas, pero como digo, yo sobre las cosas futuras soy muy cauto, quiero ser prudente, porque muchos han dicho cosas en el pasado y luego han metido la pata. Se ha descubierto con el paso del tiempo que no se han cumplido, no se han realizado y al final, bueno, pues no es lo mejor. Así que prefiero ser en ese sentido cauto y prudente con todo esto. Y bueno, pues cada uno de vosotros pues podéis llegar, que el Señor os guíe con el estudio de la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo, a que lleguéis a vuestras propias conclusiones. Y ahora entramos entonces en el tramo final de los capítulos del 40 al 48. Vamos a irlos pasando de una manera rápida, porque como digo, no podemos meternos profundamente en las descripciones estas, porque ocurre algo similar a lo que pasaba con el libro de Éxodo, cuando se describe la fabricación del tabernáculo, ¿verdad? Que a veces es difícil
hacerse la idea de cómo era aquello. Pero bueno, aquello todavía era un poco más asequible que esto que tenemos aquí, porque a veces las descripciones son muy difíciles de entender. Lo que en principio me llama la atención de todo el conjunto de todos estos capítulos es que toda la obra está terminada. A diferencia del tabernáculo, que vemos cómo Dios da las instrucciones y cómo ellos se ponen manos a la obra a realizarlo hasta que llegan a acabarlo. A diferencia del templo de Salomón, donde vemos cómo los hombres de Salomón se ponen de acuerdo con los hombres de Hiram de Tiro y se ponen a trabajar y juntos realizan toda esa tarea, vamos viendo el desarrollo, el avance desde el principio hasta el fin. Aquí no. Aquí está todo terminado, todo acabado. No hay un decir, esto es lo que tenéis que hacer y poneros ahora manos a la obra a trabajar, que hay que terminar esto. Ya está todo construido, todo hecho. Esto indica entonces que esto no es obra humana, esto no ha venido de obra de hombres que con su esfuerzo y su trabajo han realizado todo ello, sino que tiene que ser obra de Dios. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 40. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. 14 años han pasado desde que Jerusalén fue conquistada. Han pasado años. Por lo tanto, mirándolo humanamente, todo pareciera que lo que se ha perdido, el templo, la tierra, la independencia y todas las cosas, se han perdido para siempre. Sin embargo, aquí está esta visión, esta palabra que el profeta está trayendo entonces para decir, no ha terminado. El propósito de Dios, el plan de Dios, aunque los hombres quieran pararlo, quieran detenerlo, va a continuar adelante y va a continuar hasta su plenitud, hasta la perfección. Y de hecho, el que la ciudad y el templo y todo esté ya construido, entonces indica también eso. Versículo 2, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Así que estamos frente a una ciudad prominente. No está en un valle, no está en un sitio donde no se le puede ver, está encima de un monte alto, de tal manera que es una ciudad que domina, es una ciudad prominente, se ve desde todas las partes. Gran ciudad, como dice ahí, a una gran ciudad. Y aquí tenemos otro paralelismo con Apocalipsis en el capítulo 21 y versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Monte grande, alto y gran ciudad. Hay paralelo entonces entre lo que Ezequiel está viendo y lo que Juan estaba viendo allí. En el versículo 3 del capítulo 40 me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Este varón del que aquí se está hablando no es un ser humano, es un varón celestial, porque dice cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Entonces no estamos ante un ser humano. Y es el que tiene el cordel de lino y la caña de medir. ¿Para qué? Para medir las dimensiones de una construcción que ya, insisto, está terminada. Lo cual quiere decir entonces que el diseño y la obra
de esta ciudad y de lo que contiene esta ciudad es de Dios. Porque no es un hombre el que está midiendo, es un ser celestial el que está haciendo todo esto y es el que le va a mostrar al profeta todo lo que a continuación va a ver. Capítulo 40, ciudad y descripción del exterior de la ciudad. El profeta va viendo por fuera de la ciudad cómo está hecha. Y vamos otra vez allí al capítulo 40 y versículo 5. He aquí un muro fuera de la casa. O sea, la ciudad tiene un muro, como tenían las ciudades. Esta ciudad lo tiene. La Nueva Jerusalén en Apocalipsis tiene también un muro. Esta ciudad tiene puertas, versículo 6, después vino a la puerta que mira hacia el oriente, versículo 20, y de la puerta que estaba hacia el norte, versículo 24, me llevó después hacia el sur y aquí una puerta hacia el sur, hay puertas. Lo mismo que también ocurre en la Nueva Jerusalén, que tiene también puertas. Cada una de ellas está el nombre de una de las tribus de Israel. Esta ciudad tiene también gradas, es decir, escaleras. Versículo 6, después vino la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas. Y lo mismo en los versículos 22 y 26. Tiene cámaras también, versículo 7. Cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Muro, puertas, gradas, cámaras, postes, lo acabamos de leer también. Tiene ventanas, versículo 16, el exterior de la casa. Había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Tiene arcos, versículo 21, sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera. Todo esto son lo que el profeta está viendo en el exterior de la casa. Pero hay un momento en los capítulos 41 y 42 donde este varón que le está mostrando todo penetra dentro del recinto de la casa. Hay una descripción del interior de la casa. En ese interior está el lugar santísimo. Capítulo 41 y versículo 4. Midió también su longitud de 20 codos, el codo era de medio metro aproximadamente, así que son 10 metros, y la anchura de 20 codos delante del templo. Y me dijo, este es el lugar santísimo. Porque ahora mismo ya no solamente es que estamos dentro de la casa, sino que estamos dentro del recinto sagrado. Como dice el versículo 1, me introdujo luego en el templo y midió los postes. Entonces estamos ya dentro del recinto sagrado y allí hay cámaras. También había cámaras en el templo de Salomón. De hecho, era donde guardaban a veces los enseres del templo y también donde dormían los porteros que vigilaban las puertas del templo y también dormían allí los cantores. Aquí también hay cámaras. Versículo 6. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. En algunas de esas cámaras es donde los sacerdotes comen las ofrendas. Versículo 13 del capítulo 42.
Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Y lo mismo que ocurría en el tabernáculo y en el templo de Salomón, donde había figuras de querubines, ya no solamente en el Arca del Pacto, sino que en la cubierta más interior que había dentro del tabernáculo, la que no se veía por fuera, sino la que tenías que entrar adentro para verla, había querubines, y también en el templo de Salomón igualmente se grabaron querubines. Aquí también están. Versículo 18 del capítulo 41. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Y en el versículo 23 se diferencia el lugar santo del lugar santísimo. El templo y el santuario tenían 2 puertas. El templo se refiere al lugar santo y el santuario se refiere al lugar santísimo. Así que hay una descripción del interior de la casa, así es como se llama al templo. Aquí también al templo de Salomón se le llama en muchas ocasiones casa, sí, porque es la casa de Dios, es el lugar donde Dios mora. Y ahora pasamos al capítulo 43, donde la gloria de Dios, esa gloria de Dios que vimos, que se había ido retirando paulatinamente de la ciudad, de estar en el templo, había pasado al atrio, del atrio se había ido más fuera, hasta que la última vez que se menciona la presencia de la gloria de Dios está en el monte al este de Jerusalén, es decir, en el monte de los Olivos. La presencia de Dios se ha retirado de la ciudad, porque como dijimos, la presencia de Dios y el pecado son incompatibles. Pero aquí, esa presencia de Dios que se había retirado vuelve a entrar otra vez en el templo. Versículo 1, capítulo 43. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Sí, porque tener la casa terminada, hecha de manera perfecta, según el diseño, con todos los detalles, sin presencia de Dios, no es nada. Lo que da sentido, lo que llena, lo que da propósito a la casa, al templo, es la presencia de Dios. Y entonces en este capítulo tenemos ese regreso, después de ese alejamiento de Dios, ese regreso de su presencia entonces. Y en este capítulo 43 también se nos dice cuál es la ley que rige esa casa. Versículo 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Así que la santidad es la ley que rige, que gobierna en esta casa. Es lógico, si el que la habita es santo, 3 veces santo, entonces todo lo que hay allí igualmente debe también sujetarse a esa norma de santidad. Y es similar a lo que dice el libro de Apocalipsis, hablando de la Nueva Jerusalén, de los que no entran en la Nueva Jerusalén. Son los mentirosos, los fornicarios, los hechiceros, todo aquel que dice mentira, etc., no entrarán en
esa ciudad, no tienen parte, porque esa Nueva Jerusalén, la ley que gobierna en ella es la ley de santidad, lo mismo que el profeta está diciendo aquí en este capítulo 43. Gloria de Dios, ha vuelto. Y ahora viene la descripción del altar. El altar se refiere al altar de los holocaustos, de los sacrificios. Lo tenemos allí en el versículo 13. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo menor, la base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y concretamente en el versículo 18, y me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él la sangre. Y a continuación describe la consagración de ese altar, lo mismo que se hizo también en el libro del Éxodo con el altar de los holocaustos, que tuvo que ser consagrado, lo mismo que los demás objetos y el tabernáculo mismo y los sacerdotes que iban a oficiar allí dentro, todo tenía que ser consagrado, y es lo que va a ocurrir también aquí. Se habla del altar y se habla de la consagración del altar, pero fíjate, en ningún lugar de estos capítulos se habla de la mesa de los panes de la proposición, del candelabro, del altar del incienso, ni del arca del pacto. No hay ninguna mención a ninguno de esos objetos, solamente al altar. Todos estos capítulos llevan a una conclusión. Si hay templo, si hay sacrificios, tiene que haber sacerdocio. Claro, porque quien oficia en el templo son los sacerdotes, y quien ofrecen los sacrificios son los sacerdotes. Por lo tanto, si hay un templo y hay un altar, tiene que haber un sacerdocio, un ministerio sacerdotal, que eso es precisamente de lo que se habla en el capítulo 44. Allí tenemos quienes están excluidos de ese sacerdocio. Versículo 9, así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Quedan excluidos. Y hay entre los ministros, o sea, entre los sacerdotes y levitas, que durante el tiempo de la prueba, unos fueron infieles y otros fueron fieles, a cada uno se le pone en el lugar que le corresponde. De tal manera que los que fueron infieles quedan rebajados, quedan degradados, y los que fueron fieles en el momento de la prueba son ensalzados. Versículo 10. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Es decir, hay un momento de retribución. Aquellos que no fueron fieles, entonces son tenidos en poco. Es lo que dijo el Señor a Samuel. Los que me honran, yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estos que despreciaron a Dios son tenidos en poco, y en contra, versículo 15, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario
y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Permanecieron íntegros, fieles, cuando otros estaban apartándose, cuando el pueblo se estaba desviando, ellos permanecieron firmes y fieles y ahora están recibiendo la retribución, el reconocimiento, la honra, el honor de parte de Dios. Estos sacerdotes, que también hay leyes sobre ellos aquí en este capítulo, que son las mismas que había en Levítico, sobre con quién tenían que casarse y con quién no podían casarse, y otras cosas similares. Y luego también vemos en el versículo 23, dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, porque efectivamente esa era tarea de los sacerdotes, para que la gente no se confundiera, para que la gente no estuviera equivocada en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. El sacerdote es quien tiene entonces el conocimiento y la palabra de enseñanza, de instrucción, para que los demás la reciban y aprendan de ellos. Pasamos a los capítulos 45 y 46 y entramos entonces en la descripción de las fiestas y del culto. Si hay templo, si hay sacrificios, si hay sacerdotes, entonces también hay fiestas y hay culto, como ocurría entonces en los libros de Levítico y de Números y Deuteronomio, donde están descritas esas fiestas. Capítulo 45 y versículo 21. El mes primero, a los 14 días del mes tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Así que es la reinstauración otra vez de la fiesta de la Pascua. Y, versículo 25, en el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta, hará como en estos 7 días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. ¿Cuál era la fiesta que había el día 15 del mes séptimo? La fiesta de los tabernáculos. Ahí es donde comenzaba y duraba 7 días. Así que está aquí especificándose la Pascua y también la fiesta de los tabernáculos. Pero no solamente eso, cuando pasamos al capítulo 46 y versículo 6, más el día de la luna nueva, y la luna nueva indicaba el comienzo del mes. Un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto. Versículo 4, el holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor en el día de reposo, o sea, en sábado, será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Luna nueva, sábado, y versículo 13, y ofrecerás en sacrificio al Señor cada día en holocausto un cordero de 1 año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. Esto es lo que se llama el holocausto continuo. Estaba en Éxodo. Estaba prescrito, estaba ordenado que en el tabernáculo y en el templo siempre tenía que haber cada día sacrificio. Por la mañana y al atardecer un cordero era degollado entonces y ofrecido en holocausto, en consagración a Dios. Y es aquí donde también se está mostrando esto. Pascua, tabernáculos, luna nueva, sábado, holocausto continuo, holocausto diario, todo lo prescrito en el Antiguo Testamento vuelve otra vez a mencionarse aquí. Y ya vamos a los 2 últimos capítulos, 47 y 48, que lo he titulado Vivificación, heredad y presencia de Dios. Vivificación por la escena de las aguas, capítulo 47 y versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
Y esto recuerda también el Apocalipsis en el capítulo 22 y versículo 1, donde hay un río de agua de vida, allí que sale del trono de Dios, de la presencia de Dios. Y hay también aquí, versículo 12, una alusión: junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Y también recuerda a lo que en Apocalipsis se especifica. Lo que pasa es que allí, en vez de árboles, en plural se habla del árbol de la vida, que también sus hojas son para medicina entonces de las naciones. Estas aguas que están saliendo, manando del templo, y que comienzan siendo una especie de chorrito pequeño, así es como se describe, y muy pronto se convierten en una corriente muy grande, de tal manera que no se puede hacer pie en ella. Estas son unas aguas vivificadoras. Versículo 8. Me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El Arabá es la región desértica que hay al sur de Israel. Llega desde el Mar Muerto hasta el Mar Rojo. Es una región desolada, totalmente desértica, pero estas aguas que salen de ahí van a vivificar todo a su paso, van a transformar totalmente el paisaje. Vivificación que procede de la presencia de Dios. Heredad, la palabra heredad, capítulo 47 y versículo 13, así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, es decir, Efraín y Manasés, que eran los hijos de José. Entonces, esta palabra heredad es muy importante porque es la palabra que Dios empleó para cuando Josué, después de la muerte de Moisés, fue ascendido al mando de Israel. La palabra que Dios le da es: tú repartirás en heredad la tierra a Israel. Y efectivamente se produce la conquista y luego se produce el reparto de la tierra. Y cada tribu y cada familia entonces tiene su heredad en esa tierra. Y es lo que aquí entonces se está definiendo. El mapa 141 que tenemos en el manual nos puede ayudar un poco a ver cómo es ese reparto que está especificado aquí en los capítulos 47 y 48. La página 141. Veis ahí entonces las 12 tribus. La tribu de José está constituida por Manasés y Efraín, por eso el nombre de José no aparece. Y luego tenéis la franja, los que tenéis en color, la franja de color rosa en el centro es lo que corresponde al templo, y allí están también los sacerdotes y los levitas. Así hay un reparto del territorio. Es muy diferente a lo que veíamos de cuando se hizo el reparto, cuando entraron y conquistaron Canaán, en el que los límites no están hechos con tiralíneas como aquí, ¿veis? Aquí está hecho todo con tiralíneas, ¿verdad? Sí, todos son franjas perfectas. Entonces no, cuando ellos entran y toman posesión de la tierra, los límites son, bueno, cada tribu tiene unos límites que no son lineales, no son rectos, sino según
el número de las tribus, etcétera, etcétera, así están realizados. Pero aquí está todo de esta manera totalmente lineal, de igualdad entonces entre ellos. Vamos al capítulo 47 otra vez, versículo 14. La herederéis así los unos como los otros. Y esta expresión que aquí se ha traducido, los unos como los otros, es una división igual para cada una de las tribus que se está haciendo. Así que cada una de las tribus recibe un lote que tiene las mismas proporciones exactamente. En esta heredad, versículo 22, echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Así que extranjeros no son procedentes de Israel, pero entran dentro del pacto de Dios y entonces son contados también y participan de esa heredad. Es interesante que la palabra heredad va a aparecer en el Nuevo Testamento. Y si vamos un momentito a la carta a los Hebreos, al capítulo 10 y versículo 34, dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mejor y perdurable herencia en los cielos. Sí, porque esto es una herencia, una heredad terrenal, y aquí se está hablando entonces de otra herencia que es celestial. En este mapa que tenemos aquí de la página 141, como veis, el templo está en el centro. Está en el centro. Entonces es como Dios presidiendo, Dios en el centro del territorio. Nos acordamos que cuando se construye el tabernáculo hay una disposición de las tribus alrededor del tabernáculo, ¿verdad? No se ponía cada tribu donde quería, sino que estaba muy bien especificado cuál tenía que ser el sitio de cada tribu. Y una cosa que destacaba es que el tabernáculo estaba en el centro de todo el campamento. Es decir, la presencia de Dios era el centro de toda la vida en el campamento. Y aquí entonces tenemos en este mapa cómo el templo y los que ofician en ese templo, entonces están ocupando la posición central. Y finalmente, y con esto vamos terminando, versículo 35, o sea, el último versículo del capítulo 48 y del libro de Ezequiel, dice: en derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad... Para 18.000 cañas, la caña son 3 metros. 18.000 cañas son 48.000 metros. Es decir, son 48 kilómetros de extensión. Lo que está teniendo aquí la ciudad de dimensiones. Apocalipsis es más grande, ¿eh? La Nueva Jerusalén son 2.200, no me acuerdo ahora. Bueno, lo cierto, sí, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. Un estadio es una medida romana. El estadio tenía 185 metros por 12.000, nos salen 2.200 kilómetros que tiene de longitud, de anchura y de altura la Nueva Jerusalén.
Es decir, es una distancia como de aquí de Madrid a Rumanía, lo que mide la Nueva Jerusalén, largo, ancho y alto. Pero bueno, volvemos a nuestro último versículo de Ezequiel. El nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa el Señor está allí. El Señor está allí y el Señor se queda allí. El Señor permanece allí, no se va, no se aleja, se queda allí permanentemente en esa ciudad. Por tanto, el libro, después de haber pasado por todos los capítulos que hemos pasado, algunos de ellos durísimos, porque son capítulos de juicios terribles, espada, hambre, peste y todo ese tipo de cosas, el libro acaba con esta panorámica bendita y gloriosa, después de haber pasado por todo lo oscuro que antes se ha tenido que pasar. Es una panorámica de esperanza y de bendición de Dios para su pueblo. Así que damos gracias a Dios por este libro, el profeta Ezequiel. Y aquí terminamos entonces esta parte, este libro, y si Dios quiere nos reincorporaremos a las clases ya en septiembre. Así podemos descansar y bueno, pues si queréis ir mirando ya a Daniel y los otros profetas, pues adelante. Que el Señor os bendiga y hasta la vuelta. Su misericordia